Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en la que esté viendo el video. El día de hoy vamos a estar hablando de dos temas importantes que vendrían siendo, pues, mostrarle tanto los músculos del tórax como los músculos del abdomen, ¿ok? Vamos a estar hablando acerca de algunos huesos que lo conforman, dónde se van a insertar y dónde se van a originar estos músculos. Así que, pues, sin más que decir, vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar a hablar acerca de algunos huesos que conforman la parte del tórax, ¿ok? Así que pues vamos a empezar a hablar acerca de lo que vendría siendo pues el esternón, que se encuentra en esta zona. Recuerden que del esternón vamos a tener lo que vendría siendo el manubrio, que en sí el manubrio vendría formando igual parte de pues la clavícula, ¿ok? Aquí los tenemos los dos. Aquí estaría el esternón, tenemos el cuerpo del esternón en la punta, que pues se denominaría el sifoides, ¿ok? El tórax también lo conforman lo que vendrían siendo las 12 pares de costillas, ¿ok? Vamos a tener un total de 24, que vendrían siendo 12 de este lado y 12 del otro. Las costillas, en pocas palabras, pues se van a clasificar en verdaderas, que vendrían siendo la costilla de la 1 a la 7, las falsas, que vendrían siendo de la 8 a la 10, y las flotantes, que vendrían siendo de la 11 a la 12, ¿ok? Bueno, y ya pues para concluir en este caso igual vamos a tener lo que vendrían siendo las vértebras torácicas, que recuerden que va desde T1 hasta T12 y se encuentran en la parte de la espalda, en esta zona, pues de aquí, de T1 a hasta T12, ¿ok? Bueno, para hablar acerca de lo que vendrían siendo los huesos de la parte del abdomen, pues no hay, ¿ok? En el abdomen no se encuentran huesos, se encuentran lo que son músculos, que esos son los encargados principalmente de cubrir los órganos que se encuentran en la parte del abdomen, ¿ok? De todos los órganos. ¿Me explico? Entonces, pues algo relacionado que pueda haber en la parte del abdomen vendrían siendo las vértebras lumbares, que recuerden que va de la L1 al L5, y pues igual lo que vendría siendo la parte de la zona pélvica, se relaciona un poco con lo que es el abdomen. Ok, vamos a empezar con los músculos. Vamos a empezar con el dorsal ancho, que tiene un origen en la apófisis espinosa de las vértebras torácicas de la sexta a la duodécima, que vendría siendo a la 12. También está en las vértebras lumbares de la primera a la quinta y en saco crestal ilíaco. Y también en la costilla de las 10 a las 12. Y tiene una inserción en el suelo de la acomedura biccipital. Básicamente este vendría estando en toda esta zona acá, como que es así. Ok, ahora vamos a seguir con el elevador de la escápula. Este tiene un origen en apófisis transversas de la C1 a C4 y una inserción en la parte superior del borde medial de la escápula. Básicamente, pues desde que sube es la escápula. Esto vendría siendo como que en este ladito. De acá está su origen y acá su inserción. Y pues es la que levanta, hace ese movimiento de la escápula. Ok, ahora también tenemos los romboides menor. Ok, el romboides menor tiene un origen en la parte inferior del ligamento nucal y en la apófisis espinosa de la C7 a la T1 y tiene una inserción en el borde medial de la escápula en la espina. Ok, el romboides menor vendría estando en esta zona de acá, como que los dos se conectan acá, así. Ok, y ahora también tenemos un romboide mayor, ok, que ese romboide mayor tiene un origen en la apófisis espinosa de la T2 a la T5 y y se inserta en el borde medial de la escápula debajo de la espina. Ok, este vendría estando, pues como su nombre dice, es más grande, entonces vendría estando como que abarca toda esta zonita de acá. Ok, ahora vamos a seguir con los músculos intermedios, que vendrían siendo dos, que es el cerato posterior superior y el cerato posterior inferior. El cerato posterior superior tiene un origen en la parte inferior del ligamento nucal, en la apófisis espinosa y ligamentos supraespinosos de la C7 a la T5 y se inserta en el borde superior de las costillas de la 2 a la quinta lateral a sus ángulos. Básicamente ese vendría estando, como lo dice, de la 2 a la quinta costilla, o sea, en esa partecita de acá. Y básicamente tiene forma así tiene forma como de espinas de pescado. Ok, y ya tenemos el cerato posterior inferior, que tiene un origen en la apófisis espinosa y ligamentos supraespinosos de la T11 a la L3 y se inserta en el borde superior de la costilla 9 a la 12 lateral a sus ángulos. Que vendría estando pues acá abajillo. Ok, ahora seguimos con los esplenios. Tenemos dos, uno de la cabeza y uno cervical. Vamos a empezar con el de la cabeza. Tiene un origen en la mitad inferior del ligamento nucal, apófisis espinosa de la C7 a la T4 y tiene una inserción en la apófisis mastoides del hueso y hueso parte lateral del hueso occipital por debajo de la línea nucal superior. Ok, este vendría estando pues como lo dice el de la línea nucal en esa partecita de acá.
Ok, ahora el esplenio cervical tiene un origen en la apófisis espinosa de la T3 a la T6 y tiene una inserción en la apófisis transversa de C1 a C3 y básicamente pues esto estaría más abajillo como por acá. Ok, ahora vamos a seguir con los erectores de la columna. Ok, primero tenemos el espinoso de la cabeza, que tiene un origen en el semiespinoso de la cabeza. Y tiene una inserción en el semiespinoso de la cabeza igual. Ok, básicamente este vendría siendo de ladito y vendría siendo como que en esta zonita de acá. Ok, ahora tenemos el espinoso cervical. Ok, tiene un origen en la parte inferior del ligamento nucal y apófisis espinosa de C7. Y tiene una inserción en la apófisis espinosa de C2, que vendría siendo pues nuestro axis. Ok, este vendría estando como igual de este ladito, pero como que más curvalladito, como por acá. Ok, ahora seguimos con el espinoso torácico. Tiene un origen en la apófisis espinosa de la T10 a la L2 y tiene una inserción en la apófisis espinosa de T1 a T8. Ok, pues este como dice torácico, pues va en la parte del tórax, básicamente. O sea, no, pero ajá. La parte de atrás, pues, tendría que ser esto. Ok, ahora vamos a pasar a los longuísimos, que vamos a empezar con los de la cabeza, que tienen un origen en la apófisis transversa de las vértebras torácicas superiores y apófisis articulares de las últimas 3 cervicales. Y tiene una inserción en el borde posterior de la mastoides. Básicamente esta se estaría en este pedacito como de acá, así. Ok, y ahora seguimos con los longísimos cervical, okay, que están más abajillos. Tienen un origen en la apófisis transversa de las 4 a las 5 torácicas superiores. Y tiene una inserción en la apófisis transversa de la C2 a la C6. Ok, estos vendrían estando como que en estos laditos de acá. Así. Ok, y ahora seguimos con los longísimos torácicos. Nos tenemos en origen que se fusionan con los iliocostales a nivel lumbar, sacro, apófisis espinoso de las vértebras lumbares y ligamentos supraespinosos y cresta ilíaca. Y se inserta en la apófisis transversa de todas las vértebras torácicas y tubérculos costales de las costillas del 2 a la 12. Ok, eso vendría estando pues en todo, básicamente acá, así. O sea, en todo esto, así. Ok, ahora seguimos con los iliocostales. Ok, en estos igual vendrían siendo 3. Tenemos igual cervical, torácico y lumbar. Vamos a empezar con el cervical. Tiene un origen en el ángulo de las costillas de la tercera a la sexta y una inserción en la apófisis transversa de las vértebras C4 a C6. Ok, esas vendrían estando en acá, en los laditos así como así. Ok, ahora seguimos con el iliocostal, torácico. Este tiene de un origen en el ángulo de las costillas de la 7 a la 12 y también tiene una inserción en el ángulo de la 1 a la sexta y apófisis espinosa de la C7. Ok, ese vendría siendo, va a estar mero en los laditos así como, ajá, así. Y ya por último tenemos el iliocostal lumbar, que tiene un origen en el sacro, en la apófisis espinosa de las vértebras lumbares y sus ligamentos supraespinosos cresta ilíaca. Y también en la cresta ilíaca, perdón. Y tiene una inserción en el ángulo de las costillas de la séptima a la 12. Básicamente eso vendría estando más abajillo, pero así todo esto. Ok, ahora vamos a seguir con el grupo de los transversos espinosos. Ok, vamos a empezar con los rotadores torácicos. Esos básicamente tienen un origen en la apófisis transversa de las vértebras torácicas y una inserción en la apófisis espinosas de las vértebras torácicas. Básicamente estos se van uniendo de la apófisis transversa a las apófisis espinosas pues de las vértebras torácicas y vendrían siendo como casi chucu así. Ok, ahora vamos a seguir con los multífidos. Ok, eso tiene un origen muy grande, pero bueno. Es en sacro, origen del erector de la columna, espinal, ilíaca posterior superior, también los procesos mamilares de las vértebras lumbares, apófisis transversa de las vértebras torácicas y apófisis articulares de C4 a la C7. Y tiene una inserción en apófisis espinosas de C2 a la L5. Básicamente es como se vería acá, si aprecian bien. Ok, ahora tenemos también los semiespinosos, que básicamente son 3. Vamos a empezar con el de la cabeza. Tiene un origen apófisis articular de C4 a C6 y apófisis transversa de C7 a T6 y se inserta en la zona medial entre las líneas nucales superior e inferior del occipital. Básicamente esos igual estarían como en este ladito de acá.
Y ahora siguiendo el semiespinoso del cuello, tenemos que tiene un origen en la apófisis transversa de C7 a T6 y una inserción en la apófisis espinosa de C2 a C5. Estos estarían así, más para acá. Y ahora tenemos el semiespinoso torácico, tiene un origen en la apófisis transversa de T6 a T10 y se inserta en la apófisis espinosa de C6 a T4. Pues estos básicamente estarían más abajillos, como por acá. Ok, ahora vamos a seguir con los interespinosos. En este tenemos dos. Vamos a empezar por el interespinoso cervical. Este tiene un origen en la apófisis espinosa y se inserta en la apófisis espinosa de la vértebra continua. Básicamente vendría siendo este que vemos ahí. Ok, ahora tenemos los interespinosos lumbares. Tienen un origen en la apófisis espinosa igual y se inserta en la apófisis espinosa de la vértebra continua. Y básicamente vendría siendo ese que vemos aquí. Pasando a hablar acerca de los músculos intertransversos de la cabeza, vamos a tener 5 grupos musculares. Sería el recto lateral de la cabeza, el intertransverso cervical anterior, el intertransverso cervical posterior, el intertransverso lumbar lateral y el lumbar medial, ¿ok? Vamos a estar hablando uno por uno para que se le entienda. Empezando a hablar acerca de lo que vendría siendo el recto lateral de la cabeza, en este caso voy a utilizar lo que vendría siendo la aplicación porque en la parte del modelo no se va a delimitar, no se va a observar. Mejor explicamos aquí, vamos a tener lo que vendría siendo el primero, el recto lateral de la cabeza, que se origina principalmente en la superficie superior de la apófisis transversa del atlas y se inserta en la superficie inferior de la apófisis yugular del hueso occipital, como lo podemos estar observando aquí. Se inserta en lo que vendría siendo en la parte del atlas y en la parte del hueso yugular. Pasando a lo que vendría siendo los intertransversos cervical anterior, pues quiero que sepan que a partir de estos hasta lo que vendría siendo el lumbar medial, todos van a tener el mismo origen y todos van a tener la misma inserción, ¿ok? Así que voy a decir lo que vendría siendo una vez el origen de inserción y ustedes ya van a saber que lo que es el cervical anterior, posterior, lumbar lateral y lumbar medial van a tener lo mismo. Entonces, empezando con el cervical anterior, vamos a entender que se origina en lo que es la apófisis transversa y se inserta en la apófisis transversa de las vértebras contiguas, como lo podemos estar observando aquí. Aquí se ve y se aprecia mejor. Este vendría siendo el cervical anterior. Este es el cervical posterior. Tiene el mismo origen y la misma inserción, al igual que lo que venía siendo el cervical anterior. Este es el intertransverso lumbar lateral, que lo mismo va a tener el mismo origen, la apófisis transversa y la misma inserción en la apófisis transversa de las vértebras contiguas, como lo podemos estar observando aquí. Y por último, lo que vendría siendo el intertransverso lumbar medial, que pues por consiguiente igual va a tener tanto el mismo origen como la misma inserción. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de los músculos, suboccipitales. En este vamos a tener lo que vendrían siendo 4, el recto posterior menor de la cabeza, el recto posterior mayor de la cabeza, el oblicuo superior de la cabeza y el oblicuo inferior de la cabeza, ¿ok? Empezando con el recto posterior menor de la cabeza, vamos a saber que se origina principalmente en la apófisis espinosa del atlas, o sea, se va a originar en la parte de la C1. Y se inserta en la porción medial del hueso occipital por debajo de la línea nucal inferior. En este caso vendría teniendo pues esta inserción de aquí a acá, ¿ok? Luego pasamos a lo que vendría siendo el recto posterior mayor de la cabeza. Este va a originarse principalmente en la apófisis espinosa del axis, o sea de la C2, ¿ok? Vendría estando principalmente de esta zona. Y se inserta lo mismo en la porción lateral del hueso occipital por debajo de la línea nucal inferior. En este caso vendría originándose acá, en esta parte en la C2, y insertando aquí, se origina y se inserta en esta zona. A diferencia del menor, que se origina en la C1 y se inserta igual lo mismo. El mayor pues obviamente está más grande. Y vamos a tener los dos oblicuos, el oblicuo superior de la cabeza que se origina en la apófisis transversa del atlas, o sea de la C1, que vendría originándose principalmente de esta zona, y se inserta en el hueso occipital de la línea nucal superior e inferior, que vendría siendo en esto, o sea, se inserta y se origina oblicuamente, por eso su nombre. Y luego vamos a tener el oblicuo inferior de la cabeza, que este se origina principalmente en la apófisis transversa de la C2, que vendría estando en esta zona de aquí, y se inserta en la apófisis transversa de la C1, o sea, es oblicuamente igual. Como lo podemos estar apreciando en la imagen, aquí los tenemos todos. Tenemos el menor en esta zona, tenemos el mayor, tenemos el oblicuo superior y el oblicuo inferior. Ok, ahora pasando a la parte de los músculos del tórax, voy a utilizar lo que vendría siendo igual la aplicación, porque como le menciono, en mi compañera no se va a ver, pero acá se puede mostrar un poco mejor, ¿ok? Recordemos que tenemos lo que vendrían siendo 12 pares de costillas, eso quiere decir que vamos a tener 24 costillas en total, y entre cada costilla se va a encontrar un músculo, como lo podemos estar observando. Entonces vamos a empezar a hablar acerca de lo que son los intercostales externos. Cuando estamos hablando de los intercostales, significa que se encuentran entre las costillas, como lo podemos estar denominando, y todos estos son intercostales externos. ¿Por qué externo? Pues por lo mismo, porque se encuentran en la parte externa, o sea, es el músculo más externo de lo que vendría siendo la parte del tórax. Si lo cortamos aquí, ¿ok? Ok, en este caso si lo cortamos, encontraríamos lo que vendrían siendo los intercostales internos. A ver, recuerden que los externos, estos que se encuentran aquí, su origen es en el borde inferior de la costilla superior.
y se inserta en el borde superior de la costilla inferior. Aquí lo podemos estar observando, en el borde superior de una costilla, en el borde inferior de otra. El interno, se menciona que se origina en el borde lateral del surco costal de la costilla superior. Aquí lo podemos, surco costal de la costilla superior. Y se inserta en el borde superior de la costilla inferior. Aquí en el borde superior de la costilla inferior. Luego, si cortamos este igual, vamos a encontrar otros 3 músculos. Empezaremos hablando acerca de este músculo que se puede denominar aquí, ¿ok? Aquí lo tenemos, que se encuentra aquí, lo pueden ver. Este es el músculo intercostal íntimo, ¿ok? Se origina en el borde medial del surco costal de las costillas superior y se inserta en el borde superior de la costilla inferior medial. Lo mismo, si bien tienen casi el mismo origen todos, como lo podemos estar denominando. Cortamos y vamos a tener ahora de aquí. Vendría siendo el transverso del tórax, que se origina en el borde inferior de lo que es la cara interna en la costilla de la segunda a la sexta. Recordemos que aquí ya no estamos hablando ya de un número limitado, que es de la segunda a la sexta costilla, y se inserta en la cara posterior del esternón y las costillas costales de la tercera a la séptima. ¿Ok? Así que bueno, cortamos, como lo podemos estar observando, y ya no lo tenemos. Y ya por último, vamos a tener lo que vendrían siendo los subcostales, que estos se originan en la cara interna de la que es la última costilla, como lo podemos estar observando. Y en este caso se origina en el borde superior de la costilla inferior, o sea, en la parte media, como lo podemos estar observando, vendrían siendo Algo que nos faltó mencionar es en este caso, algunos músculos de la parte del tórax que se encuentran ya por afuera. Vamos a tener 3, bueno, vamos a tener 2. Vamos a tener un pectoral mayor, un pectoral menor, y aparte vamos a tener el último, que sería el serrato anterior, que se encuentra en esta zona de aquí, que en este caso vendría marcándose toda esta zona de acá, el serrato anterior. El pectoral mayor vendría originándose principalmente en 3 porciones. Una porción, en este caso, de la clavícula, en la mitad del esternón de la clavícula, una porción abdominal, que vendría siendo en la porción de lo que vendría siendo la parte del manubrio, y por último, lo que vendría a ser una porción de la costilla, ¿ok? Que es de la tercera a la quinta, que abarcaría toda esta parte del pectoral mayor, y se inserta principalmente lo que vendría siendo la cresta del tubérculo mayor del húmero. Si lo podemos estar observando, la cresta del tubérculo mayor estaría de esta zona, entonces abarcaría toda esta zona del tubérculo mayor. Luego vamos a tener el tubérculo menor, que este tubérculo menor se vendría originando en la costilla de la tercera a la quinta, ya está muy por debajo, vendría estando en esta zona de aquí, en esta parte, y se inserta en el vértice de la apófisis del coracoides, ¿ok? Y por último, el serrato anterior, el que se encuentra en este caso de este lado, de esta parte de acá, en la parte anterior, pues en este vamos a tener que se origina en la superficie externa de las costillas, entre la octava y la novena, y la fascia profunda, que recubre lo que vendría siendo la parte de las intercostales, y se inserta en el borde medial de la parte de la escápula, ¿ok? Y bueno, vamos por consiguiente a tener lo que vendría siendo el músculo de diafragma. Como lo podemos ver, es un músculo algo grande, lo podemos estar observando, que vendría recubriendo lo que son la parte de los pulmones, el corazón, etcétera. Es el músculo, pues es un músculo importante, se menciona bastante en las bibliografías. Entonces vamos a saber que se origina principalmente en las fibras musculares y tendinosas, en todos los elementos anatómicos que forman lo que vendría siendo el orificio costal inferior, como lo que sería la parte de la apófisis sifoides del esternón, los bordes colaterales de la pared torácica, las extremidades duodécimas y décimas de las costillas, los pilares diafragmáticos, y el cuerpo de lo que vendría siendo la L1 y la L4, y el izquierdo del L1 a la L3, ¿ok? Y en cierto punto, pues se insertan lo que vendría siendo los centros tendinosos del diafragma, como lo podemos estar observando, vendría siendo todo este músculo de aquí. Bueno, ya por último vamos a hablar acerca de lo que son los músculos que conforman el abdomen. Aquí vamos a contar con lo que vendrían siendo alrededor de 5 músculos. Empezando primero a hablar acerca del oblicuo externo del abdomen, que se origina principalmente en la superficie externa de las costillas de la 5 a la 12, ¿ok? Es la parte más externa, como lo pueden delimitar, y se inserta en el labio lateral de la cresta ilíaca, en la punurosis de la línea alba, ¿ok? La línea alba, recuerden que vendría siendo todo esto, en esta parte, esta vendría siendo la línea alba, ¿ok? Entonces pues acá se inserta, vendría siendo la parte más externa. Luego vamos a tener lo que vendría siendo el oblicuo interno del abdomen. Pues ya es un poquito más interno, y se origina en la fascia toracolumbar, la cresta ilíaca, y el segundo tercio lateral de la línea inguinal. Igual se va a originar en el borde inferior de la costilla duodécima a la 12, de la décima a la 12, y en la punurosis de la línea alba, en la cresta del pubis y en la línea pectina. Como lo podemos estar delimitando, vendría a ser
pues esta zona de aquí, este vendría siendo el oblicuo inferior, ¿ok? Bueno, ahora vamos a pasar a lo que vendría siendo el más conocido como el recto abdominal, o mejor conocido como el de los cuadritos, ¿ok? Es el que se encuentra en esta zona de aquí, y este viene originándose en la cresta del pubis, en el tubérculo del pubis y en el sínfisis del pubis, y se inserta en el cartílago costal y las costillas de la 5 a la séptima. Y bueno, ahora vamos a tener la parte de lo que vendría siendo los transversos, lo que se encuentra en esta zona aquí, los transversos del abdomen, y bueno, este se origina en la fascia toracolumbar, el labio interno en la cresta ilíaca, un tercio lateral del ligamento lingual y en la costilla costal de la séptima a la 2. Y bueno, ya este transverso del abdomen se inserta en lo que es la aponeurosis de la línea alba y en la cresta posterior y igual en la parte de la línea alba, ¿ok? Y ya por último vamos a tener lo que vendría siendo el cuadrado lumbar, que es una parte como lo podemos estar observando aquí. Ese se va a originar en lo que vendría siendo la aponeurosis transversa del L5 y el ligamento ilioilumbar y la cresta ilíaca. Y se viene a insertar principalmente en lo que es la aponeurosis transversa del L5 y el L4 y en este caso en la parte inferior de la última costilla, como lo podemos estar observando aquí en esta imagen. Aquí vendría siendo colocado.